Bien, recordará usted que ayer o antier habíamos comentado sobre esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Digno Ochoa, que hoy se ve obligado el gobierno de México a reabrir la investigación y hacer una serie de alcances, inclusive de disculpa pública, ¿no? Por esta mala investigación. Hoy mi compañera Adriana Mújica Murias, igualmente participante en Irradia, nos comparte su punto de vista. Adelante, Adriana. Hola, Teo, buen día a ti, a todo el auditorio y a todo el equipo de Irradia. Y bueno, pues estamos con noticias esta semana de bastante interés, ¿no? Ha estado movidita la semana y da mucho para el análisis periodístico. Un tema que me gustaría tocar es pues esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Digno Ochoa, en la que pues le enmienda la plana al Estado mexicano y le hace recomendaciones muy duras por haber hecho mal su trabajo de investigación en el caso de Digna. Y bueno, pues a años y años de distancia, las siguientes autoridades y todas se llenaron la boca diciendo que estaba todo bien hecho, que había sido un suicidio, y pues las pruebas dicen lo contrario. Y esto tiene que ver también con que dentro de 2 días es el Día Mundial de la Libertad, este concepto tan importante, este derecho humano tan importante y que pues a veces poco se valora. Y amarro las dos cosas con que arrancó una campaña en redes sociales en estos días, aquí en Morelos especialmente, que viene de la colectiva Hermanas en la Sombra y del abogado que está defendiendo desde hace varios años a una mujer que lleva ya nada más la friolera de 24 años en prisión, acusada de un delito que todo indica que no cometió. Y imagínense lo que es estar 24 años en la cárcel por un delito que no cometiste y que las pruebas ahí están. Y sin embargo, pues las autoridades, como en el caso de Digna, pues no hicieron la chamba como correspondía. O incluso hicieron la chamba con toda la mala intención de que las cosas pues no llegaran a la verdad histórica y por lo tanto no hubiera la justicia que debe de haber. Es el caso de María Luisa, no voy a decir los apellidos. María Luisa fue detenida el 6 de enero de 1998, pero extrañamente, por supuesto, fue puesta a disposición hasta el día 10 de enero. Y bueno, esos 4 días que están, por supuesto, para la entonces Procuraduría en el limbo, aunque ella lo declaró en su primera declaración, desde la primera declaración dijo que la habían detenido desde el día 6, pues son 4 días que, según ella misma ha referido, pues fue torturada por aquel famoso grupo, de los que tengan memoria, el grupo antisecuestros, que era de la Procuraduría de Justicia del Estado de Morelos. Me hicieron llegar un documento bastante amplio, más de 100 páginas, en el que me dan datos de los expedientes del caso de María Luisa, pero también me dan datos de un expediente de otra causa. A ella la acusaron por un secuestro de una niña. Y sin embargo, bueno, hubo otro secuestro de un niño que fue bastante más conocido acá en la vida pública del Estado, en el 97, de un menor de edad de apellido Bucio. Y bueno, pues es interesante leer que resulta que cuando detienen a estos secuestradores del niño Bucio, los encuentran en posesión de un lote de joyas que queda referido después en la causa que le imputan a María Luisa, que esas joyas son las que dieron para el rescate de la niña que supuestamente, o la acusan de que ella y otras personas secuestraron. Lo interesante del asunto es que estas joyas quedaron en posesión de la Procuraduría desde septiembre de 1997. Y hay una fe ministerial que señala las joyas que están residiendo ahí, que les encontraron a aquellos detenidos por aquel otro secuestro, el menor Bucio. Y sin embargo, cuando a ella la detienen hasta enero,
Después dicen que a ella es a la que le encontraron ese lote de joyas. Y entonces llama la atención y dice uno, bueno, si ya estaban en la Procuraduría esas joyas, sí, incluso el entonces procurador y el entonces comandante de la Policía Ministerial señalaron puntualmente en esos días de septiembre, cuando detuvieron a aquella banda de secuestradores, que también tuvieron que ver no solo con el secuestro del menor Bucio, sino con otro secuestro de una niña que te quedas. Y sin embargo, jamás se les hizo a ellos ninguna denuncia formal por parte de la Procuraduría por aquel otro secuestro de la niña. Y entonces pasan meses y en enero la detienen a ella, la acusan de aquel secuestro. Los detenidos en el otro tenían las joyas, dicen que ella las tenía, y bueno, pues lleva 24 años privada de su libertad, con un caso que estaría como para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero pues eso tarda años y años. Interesante el asunto, mucho de qué hablar, se va a estar mencionando en las redes, y yo creo que vale la pena hacer esta reflexión de cuántos casos tuvimos en aquella triste y grave época de Carrillo Lea, en la que aquella... Sí, son temas complicados que lógicamente afectan no solamente a un estado, este es un tema de que el sistema procesal penal en nuestro país está muy, muy lastimado, muy maniatado, muy vulnerado, y usted sabe perfectamente cuántas personas caen en desgracia precisamente porque no hay forma de que se les pueda otorgar un buen abogado. Entonces, esa es la circunstancia que nosotros tocamos. Vamos a concluir, como todas las mañanas, con el comentario a tiempo, don Teodoro Rentería Arroyave. Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Filibusterismo. Un día antes de cumplir un año en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden sufrió una gran derrota al naufragar en el Senado su gran reforma electoral por medio de la maniobra muy bien conocida como filibusterismo. Al examinar la historia, nos ilustran las enciclopedias. El filibusterismo en Estados Unidos es una obstrucción parlamentaria que solo requiere una votación por supermayoría en muchos proyectos de ley, en lugar de mayoría simple. Algo salta rápidamente a la vista. Siempre ha beneficiado a la obtusa derecha política de la gran potencia del norte. En la década de 1840, antes de que existiera el término filibusterismo, el senador por Carolina del Sur, John C. Calhoun, utilizó esta técnica para proteger la esclavitud. Durante el siglo siguiente, los demócratas del sur utilizaron repetidamente el filibusterismo para impedir que los estadounidenses negros votaran y para derrotar los proyectos de ley contra el linchamiento. Desde la década de 1950 hasta la de 1990, los republicanos del Senado, en colaboración con algunos demócratas conservadores, bloquearon la aprobación de leyes que habrían ayudado a los sindicatos a organizar a los trabajadores. En las dos últimas décadas, el filibusterismo ha permitido a los republicanos rechazar una larga lista de proyectos de ley progresistas. Los primeros días de la presidencia de Joe Biden, con los demócratas controlando por poco el Senado, han intensificado el debate sobre si el partido debería eliminar el obstruccionismo parlamentario. Si los demócratas del Senado lo hicieran, podrían intentar aprobar muchos proyectos de ley, por ejemplo, sobre el cambio climático, el derecho al voto, la ampliación del Medicare, medicina social y la subida de impuestos a los ricos con 51 votos en lugar de 60. La realidad es terrible, por cierto. Por ello, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se declaró profundamente decepcionado por el fracaso de su reforma electoral, que buscaba proteger el derecho al voto frente a las restricciones impuestas en estados conservadores. En efecto,
senadores republicanos, con el apoyo de las diferencias entre los demócratas propiciadas por los conservadores, asestaron este miércoles un golpe mortal al proyecto de reforma electoral de Biden que buscaba defender el derecho al sufragio de las minorías. Ante el bloqueo republicano, los demócratas no pudieron impulsar dos proyectos de ley ya aprobados por la Cámara de Representantes y desistieron de activar un procedimiento especial que les permitía someter ambos textos a votación en la Cámara Alta pese al rechazo de la oposición. Biden reaccionó profundamente decepcionado por el fracaso y prometió seguir impulsando cambios que permitan proteger el derecho al sufragio en Estados Unidos. Estoy decepcionado, pero no desalentado, dijo el mandatario. El proyecto legislativo que los demócratas quieren aprobar combina dos iniciativas, la llamada Ley de la Libertad del Voto y la Ley de Promoción de los Derechos Electorales John Lewis, en honor del fallecido legislador de Georgia y líder del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en la década de 1960. El perverso filibusterismo es muy sencillo. Como lo habían anunciado los republicanos, emplearon la maniobra denominada así, que permite impedir el debate de cualquier medida si no se reúne un mínimo de 60 votos al inicio del mismo. En otras palabras, el filibusterismo es una maniobra siniestra de la derecha obtusa de Estados Unidos que le permite impedir el debate de cualquier medida progresista. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave. Bien, y con esto igualmente terminamos nosotros. Yo soy su servidor, Teodoro Rentería Villa, y les recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos.